Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 8 de junio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Qué hacer a continuación? La cita la encontramos en Juan capítulo 13, versículo 17, donde dice lo siguiente: Si sabéis estas cosas, dichosos sois si las ponéis en práctica. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tú nos has salvado. Te damos gracias porque nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Gracias porque en ti hemos recibido el perdón de nuestros pecados y tenemos paz contigo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos, mi Dios, a caminar en Él, andar en la luz como Cristo anda en la luz, a estar llenos de la verdad para poder ser tus testigos claros en este mundo que tanto necesita conocer de ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos de antemano en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, quiero recordarles antes de empezar la meta del devocional. El hermano Oswald Chambers escribió todo esto. Bueno, originalmente no fue escrito para un devocional. En realidad, esta es una colección que su esposa hace después de aún que él muere. Deberían buscar la historia. Y es como que hacen una colección de sermones que él había tenido, de todas estas cosas que él había estado compartiendo, digamos, ¿no? En cuanto a la palabra del Señor. Y luego entonces componen este devocional que ha estado sirviendo por tanto tiempo al cuerpo de Cristo. Especialmente a las personas que están centradas en la meta de crecer en el conocimiento de Cristo para servirlo. Y así comprobar que somos sus discípulos. Así que recordemos que la audiencia primaria son personas que creen en Cristo, que siguen a Cristo y que desean de todo corazón madurar en su fe. ¿Ok? No quiere decir que personas que no conocen a Cristo no pueden beneficiarse, porque ciertamente nuestra esperanza es que vengan a conocer al Señor y que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo, pero simplemente es bueno que entendamos cuál es la meta antes que nos pongamos a leer. Entonces, la pregunta en el título es ¿qué hacer a continuación? ¿Verdad? Una vez que nosotros tenemos conocimiento de la palabra, muchas veces no sabemos cómo poner en práctica este conocimiento. Entonces, aquí la ayuda del hermano Oswald Chambers a través del material. Dice así: decídete a saber más que otros. Bueno, veamos a qué se refiere. Dice, si no cortas tú mismo las amarras que te sujetan al muelle, Dios habrá de emplear una tempestad para romperlas y enviarte a alta mar. ¿A qué se refiere? Bueno, muchas veces nosotros preferimos caminar a las orillas del mar. No queremos, tirarnos hacia aguas profundas en nuestra fe. No queremos caminar en situaciones donde nos sentimos incómodos. No queremos, solamente queremos caminar o vivir en nuestras áreas de confort y pensamos que nuestra fe va de alguna manera a crecer mágicamente, aunque nosotros estamos evadiendo el riesgo, evadiendo el costo, finalmente no queriendo seguir y confiar en el Señor. Muchas veces Jesús nos está llamando y diciéndonos, qué es lo que quiere de nosotros. Sin embargo, nosotros, distraídos o simplemente en desobediencia, ignoramos lo que Dios nos está diciendo. Pero cuando somos suyos, entonces aquí actúa la disciplina y el Señor trae alguna tempestad a nuestra vida. ¿Para qué? Para volvernos hacia sí.
Entonces el hermano nos dice, pon todo en tu vida, todo lo que tenga que ver con tu vida a flote sobre Dios. ¿Cómo? O sea, ponerlo en sus manos relativamente, como lanzándonos a alta mar sobre la gran corriente de su propósito y tus ojos serán abiertos. Hermanos, nosotros tenemos que primero caminar por fe, o sea, confiar en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra en cuanto a sus características, a su persona, a sus atributos. Él es un ser que es digno de toda confianza. Entonces nosotros debemos honestamente poner todo lo que respecta a nuestra vida, aunque esa parte de nuestra debe poco a poco desaparecer. Entonces, poniendo honestamente nuestra vida en sus manos, ¿verdad? Recuerden que Él nos ha comprado a nosotros a precio de sangre y nos ha comprado porque éramos esclavos del pecado y estábamos en camino a un juicio eterno donde la ira de Dios iba a correctamente caer sobre nosotros, pero Cristo, quien es rico en misericordia, nos salvó. Ahora somos suyos, ahora Él espera que nosotros no vivamos en un rincón tratando de proteger nuestra vida. Recordemos que Él nos dijo que el que trate de proteger su vida, el que trate de mantener su vida tal como la tenía antes de conocerlo, la perderá. Pero todo aquel quien entrega su vida, quien rinde su vida a los propósitos del Señor, la ganará. Entonces dice, si verdaderamente creemos en Jesús, no debemos pasar todo nuestro tiempo fondeando en aguas mansas justo dentro del puerto, ¿verdad? Tratando, como dije, de evitar el costo del discipulado, de evitar el rechazo del mundo, tratando de no mover las aguas, tratando de que todo se quede con el mínimo riesgo posible. No, dice que no debemos no debes pasar todo tu tiempo fondeando en aguas mansas justo dentro del puerto, lleno de gozo, ¿no? Como que parece que todo está bien, pero atado siempre al muelle, ¿verdad? No queremos nadar, queremos estar siempre aquí nomás en tu flotador, en las aguas que realmente no se mueven. Señor, tú déjame aquí y más bien manda a otras personas o soluciona el problema de personas que tienen problemas grandes. Yo estoy bien aquí. No, tú sabes que a mí me gusta ser persona detrás del telón. A mí no me gusta como la farándula ni la fama, como que aquellas personas que realmente están predicando la palabra y están viviendo por Jesús lo están haciendo por eso. ¿Cuánto me molesta a mí cuando las personas me dicen, no, es que tú habla por Cristo, tú ministra, sí, tú puedes predicar. No, yo la verdad es que yo no necesito ser la persona adelante. O sea, como, ¿qué me quieren decir? Que yo estoy predicando a Cristo porque entonces yo no soy tan humilde como ustedes que necesito estar adelante. A veces yo creo que ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que salen de nuestra boca. Pero bueno, así me suena a mí cuando la gente me dice eso. Ahora dice, has de salir o hemos de salir fuera del espigón del puerto, a las grandes profundidades de Dios y comenzar a conocer las cosas por nosotros mismos. No podemos siempre estar dependiendo de las revelaciones que otra persona tiene. Por eso que yo siempre los animo a que compren su devocional o bajen el PDF, como sea, y que lean el devocional si están pensando que tiene sabiduría y que hay algo bueno, que lo lean cada uno por sí mismo antes de incluso de oír como la participación de otra persona. Ahora, nada de malo está en que no hay nada de malo en que podamos compartir, que podamos animarnos, pero cuando estamos dependiendo de que otra persona lo entienda, de que otra persona perciba la verdad, pero tú no, porque, no, es que tú eres una persona simple, es que tú eres una persona humilde.
Realmente todo eso puede ser una falsa humildad y es algo que el Señor no quiere para ninguno de sus hijos. Dice el hermano Oswald que debemos comenzar a tener discernimiento espiritual, lo cual Dios da cuando nosotros estamos confiando en lo que Él ha dicho y vamos entendiendo y aplicando su verdad y no nos quedamos a las orillas del mar. Entonces dice, cuando sabes que deberías hacer algo y lo haces, en el acto sabes más. Parece un secreto, ¿no? O sea, que cuando sabemos que debemos hacer algo y lo hacemos, no cuando sabemos que debemos hacer algo y no lo hacemos. Bueno, evidentemente caemos en oscuridad y confusión. Ay, estoy confundida. O sea, tienes 5 años esperando que Dios te diga lo que tienes que hacer. No, lo que pasa es que no quieres hacer lo que ya te dijo que tienes que hacer, que es muy diferente. Entonces, dice el hermano, examina en qué áreas te has vuelto perezoso. ¿Dónde comenzaste a perder el interés espiritual? Y encontrarás un punto concreto en el que no hiciste algo que sabías que debías hacer. ¿Cuántas veces yo me he retrocedido con la ayuda del Espíritu Santo a un lugar donde en vez de doblar a la derecha, doblé a la izquierda? ¿Por qué? Porque dudé de lo que el Señor me estaba diciendo y tomé mi propia opinión y doblé a la derecha y terminé perdida otra vez. Obviamente no perdida como una persona que no tiene a Cristo, pero perdida como un hijo de Dios desobediente. Entonces dice que debemos regresar a ese lugar donde debíamos que sabías lo que debías hacer y no lo hicimos, ¿no? Y no lo hiciste porque parecía no haber una necesidad inmediata para ello. Este es el pecado de dejar para mañana lo que debes hacer hoy mismo. ¿Verdad? ¿Quién no lo hace? Lo hacemos todo. Dice, así se ha limitado tu discernimiento y cuando llega la crisis te sientes espiritualmente azorado, en lugar de estar poseído de un dominio espiritual propio. Es peligroso rehusar seguir aprendiendo y progresando en el conocimiento del Señor. Cuando crees que ya terminaste de crecer, cuando ya terminaste de estudiar, ahí es cuando te encontrarás y me encontraré obviamente en peligro. Entonces, dice, la falsificación de la obediencia es un estado de la mente en el que tú originas tus propias oportunidades de sacrificarte a ti mismo. Tu celo y entusiasmo se confunden y aparentan convertirse en discernimiento. Bueno, yo los animaría a que lean lo que acabo de leer varias veces. Imagínense, voy a leerlo una vez más porque me parece demasiado irresponsable no leerlo. Dice, la falsificación de la obediencia es un estado de la mente en el que tú originas tus propias oportunidades de sacrificarte a ti misma. Tu celo y tu entusiasmo se llegan a confundir y aparentemente parecen ser discernimiento. Imagínense. Nosotros mismos nos vamos dando las oportunidades de donde sacrificamos cosas que el Señor ni siquiera nos ha pedido que sacrifiquemos y luego terminamos en una confusión terrible y todo esto pensamos que es obediencia y servicio. En el fondo todo es una falsificación. Imagínense, el enemigo, el gran falsificador, siempre convenciéndonos aún a los que creemos en Cristo de caminar en desobediencia. Entonces dice, resulta más fácil sacrificarte que cumplir tu destino espiritual, tal como está expuesto en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice ahí? Que considerando las misericordias de Cristo, ¿que hagamos qué? Que vivamos como sacrificios vivos, que no nos conformemos a este mundo, al cual nosotros pertenecíamos anteriormente porque habíamos nacido en una vana manera de vivir.
Ok, era entendible. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos en lo que era la injusticia, en lo que era el egoísmo. Ciertamente, como toda persona que no conoce a Cristo, que no ha recibido gracia, que no ha recibido misericordia. Pero nosotros, si consideramos las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, ¿cómo vamos a actuar de esa manera? Bueno, dice Pablo que es nuestro culto racional vivir de esa manera. ¿Cómo? Como sacrificios vivos. Dice, es mucho mejor cumplir el propósito de Dios en tu vida discerniendo su voluntad que llevar a cabo grandes actos de autosacrificio. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, como Saúl tuvo que enterarse en una forma muy amarga, registrado en 1 Samuel 15:22. Entonces, nos da un consejo el hermano, ahora antes de cerrar el devocional. Dice, guárdate de regresar al pasado, volviendo a hacer aquello que ya fuiste cuando Dios quiere que progreses hacia el futuro y seas lo que jamás has sido. Para atrás, ni para agarrar impulso, hermanos. Entonces, Juan 7:17 nos dice lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Esta sí es una promesa que Jesús nos hace. El que quiera conocer, el que quiera hacer la voluntad, no solamente enterarse, sino que tiene toda la intención de ponerla por práctica, porque reconoce que la voluntad de Dios es buena, sana, agradable y deseable para nosotros. Entonces Jesús nos dice que esa persona con esa actitud, confiando en su gracia y su espíritu, conocerá cuál es la voluntad de Dios. ¡Wow! Bueno, solo así iremos madurando. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera mañana. El título es ¿y qué hacer después? Continúan los consejos buenos del día. Bueno, te deseo un precioso día y que Dios te bendiga.